Barra de Opinión presenta. Tras la explosión en Pemex, ¿estamos a punto de tener un mantenimiento gate, Alfonso Navarrete Prida? No, yo creo que cuando se terminen de revisar bitácoras, inspecciones, redes de mantenimiento y que esto lo pueda determinar la PGR, seguramente tendremos una conclusión que sin duda le deberá servir al país para que cosas así no vuelvan a ocurrir. Pero acabas de declarar hace unos días que la Torre B2 durante 2 años no tuvo mantenimiento, por lo menos así lo entendimos todos. Yo me refería es que en el 2011 se firmó un convenio con la paraestatal, con Pemex, en la cual ellos se iban a hacer cargo de autorrevisarse. Y también señalé que seguramente se tendrían que cotejar las bitácoras para saber si se había dado el mantenimiento y la revisión, sobre todo de ductos, si es el caso, y que desde luego las revisiones y las inspecciones tenían que ser a donde hay más nivel de riesgo. Y objetivamente esto era un edificio administrativo. ¿Pero qué explotó? Lo que nos indica que no por ser un edificio administrativo se esté exento de correr riesgos. Tú fuiste procurador del Estado de México y hablaste de la posible comisión de delitos, precisamente por la falta de seguridad. Lo va a determinar la PGR, pero ¿lo ves por ahí? Desde el momento en que interviene una procuraduría, lo que está investigando es un posible delito. La procuraduría está investigando si hay una posible comisión de delitos en el lugar y si hay una posible comisión de delitos, quiénes son los responsables, o si se trató de un lamentable accidente que de todas maneras tendría que revisarse las responsabilidades civiles. Claro, hay 37 personas muertas. Así es, lo que no podemos obviar es que hay 37 muertos y más de 100 heridos. Hay una menor de edad que perdió la vida y creo que, como lo ha señalado el presidente de la República, debe de quedar extraordinariamente claro qué es lo que ocurrió por bien de la propia sociedad mexicana. Alfonso, ¿no es irónico o un poco incongruente que por un lado el gobierno está haciendo todo lo posible porque ya no haya plazas heredadas en el magisterio, pero que veamos que siguen existiendo en Pemex y en otros sindicatos? Pues yo creo que es parte de una época que tocó vivir del sindicalismo mexicano y que esto, como te decía, está en una transformación. Habrá que ver. Sí se están transformando porque a veces parece que no. Yo creo que sí, yo creo que hay sindicatos que han estado actuando con una gran responsabilidad social y yo siempre he tratado de ser muy cuidadoso en las opiniones de no satanizar a los sindicatos tanto, porque con todo y esos sindicatos que dicen que tenemos opacos, poco transparentes, satanizados, este país goza de paz laboral. Pensemos simplemente lo que sucede en España en este momento con huelgas generales, el retroceso que eso genera, el daño que le genera a la sociedad, y este país se ha portado con una gran responsabilidad de sus sindicatos y apoyando a la planta productiva y siendo un país competitivo. Dices que es ocioso hablar de transparencia sindical porque no se ha reformado el artículo 123, ¿no? Sin embargo, ¿cómo hacer un balance entre los derechos adquiridos y la necesidad de crear más empleos en un México lleno de jóvenes? Para que surja un nuevo empleo, muchas cosas positivas tuvieron que haber pasado y ocurrido para que se dé esa posibilidad. Y en nuestro país, desafortunadamente, no se ha dado posibilidades fundamentalmente a jóvenes, a mujeres y a personas con capacidades distintas. Una de las cosas importantes para que esto ocurra y cambie es la reforma laboral, que flexibiliza los niveles de contratación individual. Y por otro lado, una reforma hacendaria, una reforma energética con un Consejo Nacional de Productividad son las herramientas que requiere México para empezar a alinear esas cadenas de valor en la parte correcta, en la cancha correcta, que propicie la generación de empleos de calidad, sobre todo a estos grupos vulnerables. ¿Estás contento siendo secretario del Trabajo y no procurador? ¿Cómo se te manejó en algún momento? Muchísimo. No te tocaron cosas fáciles siendo procurador, ¿no? No, me tocaron asuntos muy complicados. Ha de haber sido difícil el asesinato de Enrique Salinas de Gortari, ¿no? Fue un caso muy complicado. Fue un caso que generó fricciones entre instituciones, donde una vez más las batallas no las elige uno por conveniencia, se dio una batalla por convicción de decir la verdad. Ahí está hasta dónde pudimos dejar esa investigación y la pregunta que yo haría es si después de lo que yo dije, si después de lo que investigó la Procuraduría a mi cargo en el tiempo que fui procurador, si ha habido algo nuevo. Había agentes del AFI fugados, ¿no? Pues no se presentaron a declarar, no están ya algunos de ellos muertos, algunos fueron asesinados por distintas maneras, de distintas circunstancias, de tal manera que en este momento yo desconozco
exactamente el estatus que guarde esa investigación. ¿Y sigues metiendo las manos al fuego por tu investigación sobre Arturo Montiel? Por la que yo hice, sí. La que yo hice me demostró con un dictamen pericial de la Contraloría que había consistencia entre los ingresos y egresos, no solamente el dictamen, las cuentas de banco donde checaban los ingresos y los egresos. Se revisaron los registros públicos de la propiedad. Le pedí información a la Procuraduría General de la República que me envió un no ejercicio de acción penal. Pedí información al Congreso del Estado sobre las auditorías que se hubieran practicado a fondos públicos. Todas fueron aprobadas por unanimidad de todos los partidos políticos. Entonces no había un solo elemento jurídico que permitiera que se ejercitara la acción penal. Al contrario, había que decir la verdad. Un procurador se vuelve grande, se vuelve adulto, cuando es capaz de decir no, no cuando es capaz de decir sí a lo que el poder le pida o la conveniencia política. Muchas gracias, Alfonso Al Navarrete. contrario. Ustedes no se vayan, que en la página de internet tenemos mucha más sobre esta entrevista con el secretario del Trabajo y estamos como siempre en Twitter y en Facebook y en Pinterest y en Instagram. Barra de Opinión presentó